Hola. Este video en realidad se enfoca bastante en el tema de esta nueva política del CDC en la cual se está recomendando cortar el aislamiento de las personas que se identifican positivas a COVID-19. Yo no vivo en Estados Unidos, vivo en México y me parece que, al menos según las estadísticas de YouTube, la mayor parte de la gente que ve mi canal tampoco vive en Estados Unidos. Sin embargo, no es raro que inclusive nosotros cuando hacemos comunicación de la ciencia hagamos referencia a agencias de distintos países o hagamos referencia específicamente al CDC. ¿Por qué? Pues porque son fuentes que consideramos confiables para cierto tipo de información. De manera que creo que sí es importante poner en contexto a qué se debe este cambio de política. En principio, hay que diferenciar un par de conceptos que de repente utilizamos de manera indistinta o los confundimos. Uno es la cuarentena y el otro es el aislamiento. Hablamos de cuarentena cuando estamos hablando de un principio precautorio. No tenemos evidencia contundente de que nosotros seamos portadores de un virus y por lo tanto, entre que sí seamos o no seamos, entre que tengamos o no evidencia contundente de una cosa o de otra, pues nos encerramos. Esa es una cuarentena. Por ejemplo, cuando una persona viaja y se le recomienda cuarentena, es porque aunque se le puede haber pedido un PCR con 48 horas antes de volar, pues si el PCR fue negativo, eso no garantiza que en esas 48 horas después de hacerse el PCR la persona no estuvo en contacto con alguien que estuviera infectado. Inclusive en el mismo avión, no se puede garantizar que nadie en el avión haya tenido contacto con un infectado y a su vez te pudiera contagiar a ti. Entonces, como medida precautoria, es posible que distintos países mantengan esta política de, pues por sí o por no, te vas a quedar encerrado X cantidad de días. Cuarentena también puede aplicar cuando tú estuviste en una reunión, en tu trabajo, y de repente alguno de tus compañeros laborales dice, ay, soy positivo a COVID, y tú cruzaste alguna plática con él, estuviste en el mismo espacio cerrado. Por principio precautorio, tú entrarías en cuarentena entre que se identifica si sí o no eres tú también portador del virus. Cuando hablamos de aislamiento, es porque sí hay una confirmación de que eres portador del virus. Tienes suficiente carga viral como para que las pruebas de laboratorio confirmen que tienes este virus en ti. Yo puse aquí en la diapositiva PCR, pero puede haber sido una prueba de antígeno positiva, confirmatoria. Y bueno, pues ahí lo que aplica es aislamiento. Las políticas que te voy a mostrar aquí, después tú las lees con calma. Estas son de la OMS. Básicamente son distintas condiciones en las cuales la OMS recomiendan cuarentena, por ejemplo, de 14 días. Tienen detalles específicos, ¿no? Si estuviste más de 15 minutos con un infectado, bueno, pues a la cuarentena, al corralón, diríamos, ¿no? Y en cambio, la política de aislamiento, esta todavía se mantiene al día de hoy. Si tú tuviste síntomas, tienes que esperar al menos 10 días después de que aparecen estos síntomas. Y esto implica que al menos los últimos 3 ya no tengas ningún síntoma. Eso quiere decir que en realidad el tiempo de aislamiento pueden ser más días. Si al día 11 todavía tienes síntomas, pues tendrás que esperarte hasta el día 12. Si el día 12 ya no tienes síntomas, tendrás que contar 3 días a partir de ahí para ahora sí poder salir a hacer tu vida. En el caso de personas asintomáticas, la política era una vez que se te detecta como positivo, no sabemos en qué día de todos te identificó, entonces a partir de ese día cuenta 10 días y entonces ya puedes hacer tu vida. Entre comillas normal porque la precaución general a estas alturas de la vida tendría que ser para todo el mundo utilizar cubrebocas de alta eficiencia. Tipo N95, KN95 o KF94. Y aquí está la actualización de la política del CDC. Esta es una imagen de la página que yo saqué del 27 de diciembre del año pasado, a punto de terminar el año. Y aquí es donde dicen, bueno, pues, ok, pudiste haber tenido síntomas, pero si ya pasaron 5 días y tus últimas 24 horas no tuviste ningún tipo de síntomas, puedes seguir contribuyendo a la sociedad. Eso es lo que dice el CDC a partir del 27 de diciembre.
Si no tuviste síntomas, cuentas 5 días, ya sales a hacer tu vida. Con la restricción de que debes salir utilizando una mascarilla de alta eficiencia. E insisto, esta debería ser una cuestión común para todo el mundo y no solamente para la gente que se considera infectada. Obviamente, si tú te sabes infectado, con mayor razón tendrías que tener cuidado hacia las demás personas. Pero bueno. Esta política ha sido duramente criticada de distintos frentes. Y bueno, una pequeña aclaración. Aquí es una de las entrevistas que dio el doctor Fauci. Seguramente ustedes lo reconocen. Y él aclara que esta política de acortar los días de aislamiento se relaciona exclusivamente para poder mantener a la sociedad funcionando. Hay tantos casos derivados de esta nueva ola por Omicron en Estados Unidos que es un riesgo real, que va a haber una disrupción en las cadenas de suministro, por ejemplo, de alimentos, o, pues, por ejemplo, de la gente que puede atender en los hospitales. Entonces, a partir de ahí dicen, bueno, es que nuestra sociedad en realidad vive en un equilibrio delicado y si todo el mundo está, bueno, no todo el mundo, pero si tanta gente está enferma al mismo tiempo y tienen que durar 10 días aislados, pues va a haber cosas que se van a dejar de poder hacer. Va a haber cosas que van a ser completamente inoperantes. Basado en ese criterio, que diríamos que es más social o económico, es que se acorta el periodo de aislamiento. Hay algunos asegúnes de esta política. Por ejemplo, el doctor Tom Frieden, que antiguamente fue director del CDC, aclara que esta política es importante contextualizarla. Por un lado, dice que es importante recordar que aún gente que no desarrolla síntomas es perfectamente capaz de contagiar a otros. Por otro lado, dice que la gente que desarrolla síntomas se considera a partir de análisis estadísticos que todavía un día o dos después de haberlos desarrollado es altamente contagioso. Aquí el tema es que hay que salvar vidas, pero también el estilo de vida. Nosotros como humanidad, yo diría que vivimos en algo así como un estado pseudoestacionario, que de repente es muy fácil que se rompa. Por ejemplo, a inicios del 2020, que por alguna razón desconocida e incomprensible para mí, la gente empezó a comprar muchísimo rollo de baño. Bueno, eso rompió el equilibrio de la logística. ¿Qué tantos rollos se tenían que entregar a cada una de las tiendas y qué tantos rollos se compraban por parte de los clientes? Ese equilibrio se rompió. No sé por qué. Pero el punto es que las empresas que fabricaban el rollo de baño se vieron incapacitadas para poder desplegar suficiente material para reponer el que había en las tiendas. Esto particularmente se vio en los Estados Unidos. Una de las consecuencias de esto es que se empezó a vender mucho los bidets, que son estos aparatitos en los que uno se limpia con un chorrito de agua. Hay personas que seguramente tuvieron que recurrir a otro tipo de papel en ausencia de rollo de baño. En otros contextos, cuando hay inundaciones, cuando hay problemas por nevadas excesivas, la gente se vuelve incapaz de comprar su alimento. La gente queda atrapada. Sin irme a los extremos de las películas de zombies, al final nuestros equilibrios de suministros de distintas cosas realmente son relativamente delicados. Entonces básicamente se trata de esto. Como somos muy delicaditos en nuestros suministros de distintos tipos de recursos, lo que busca esta política es que la sociedad pueda mantenerse funcional. Ahora, lo que les decía de contextualizar esta política tiene que ver con el tipo de gente también con la cual tú estás en contacto. Dice Tom que si estás en contacto con gente vulnerable, con otro tipo de comorbilidades, con gente de edad mayor o inmunocomprometidos, bueno, definitivamente tú no debes acortar tu periodo de aislamiento. Si tú mismo estás enfermo más de 10 días, no debes acortar tu espacio de aislamiento. Eso es, diríamos, sentido común. Si no estás alrededor de nadie vulnerable, si no tienes síntomas, si te sientes bien
y siempre y cuando utilices tu mascarilla todo el tiempo, y eso implica inclusive, por ejemplo, no ir a restaurantes, entonces pues podrías regresar a la sociedad a hacer lo que sea que desempeñes en este conjunto social, ¿no? Habrá que ver con el paso del tiempo qué tan buena o mala fue esta política, porque hasta cierto punto, evidentemente que requiere un seguimiento médico, del médico que específicamente está analizando un caso en particular, y también requiere del criterio de la gente. La gente que no tiene síntomas posiblemente pudiera caer en la tentación de decir, bueno, pues yo creo que no transmito nada, ¿no? Aquí es un tema de qué tan consciente está la gente de la información en general, de qué tanto entiende el tema de la transmisibilidad y básicamente de su sentido común, sentido de protección hacia los demás. Ya veremos cómo les va. Otras personas, como el doctor Ashish de la Universidad de Brown, sugieren que más allá de un tema de política y criterio, se utilicen otras herramientas objetivas que se están utilizando, por ejemplo, en Reino Unido, que en este caso son las pruebas de antígeno. En estos países, estas pruebas son económicas y accesibles. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que recomiendan? Aislarse sí o sí los primeros 5 días. Te confirman positivo, te aíslas. A partir del día 6, hacer una prueba de antígeno cada día. Si tienes 2 pruebas negativas, es decir, 2 días consecutivos con prueba negativa, ok, puedes salir del aislamiento. Si eres positivo, pues te tienes que seguir quedando en aislamiento hasta que cumplas la condición previa. 2 días en los cuales la prueba te salga negativa. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? En algún video previo yo te platicaba que las pruebas de antígeno no son perfectas, pero analizando cómo es el comportamiento estadístico, sí dan un resultado positivo cuando estás en el periodo de mayor carga viral. Cuando estás en el periodo de mayor carga viral es cuando eres más infeccioso a los demás. Entonces, si 2 días seguidos ya no te sale positiva la prueba de antígeno, lo que se asume es que ya no eres, digamos, peligroso para los demás. Y entonces sí podrías salir del aislamiento. Espero que esta explicación te ayude a poner en contexto el tema de esta política. Personalmente yo espero que esto no tenga que copiarse aquí en México. Y en parte considero que no va a ser necesario porque, para empezar, aquí en México tenemos un gran subregistro de casos. Muchísima gente se llega a contagiar y es infecciosa a los demás y ni cuenta se da porque no tiene manera de hacerse una prueba. Mucho menos llega a tener una incapacidad y eso significa que sigue yendo a su trabajo, a hacer lo que sea que hace, que mantiene a la sociedad en movimiento, COVID o no COVID. Espero que tengamos más información al respecto y esperemos que esta ola de Omicron no sea tan fuerte. Suscríbete al canal y sigue pendiente de esta lista de reproducción.